Muy buenos días y bienvenidos a su Contacto Cultura a través de Contacto Matutino. El día de hoy tenemos en el estudio a la Nave Teatro con nada más y nada menos que Alan Márquez Lobato, quien es el director de esta compañía, y también Andrea. ¿Cómo te encuentras, Andrea? Que también está siendo hoy partícipe de una obra de teatro que nos traen muy interesante, 10 Ausencia del Miedo. Platíquenos un poquito más de la obra, por favor. Hola, buenos días. Pues la verdad, muy emocionados. Es el reestreno de esta obra de teatro. Entonces, pues muy emocionados. Ya es la próxima semana. Hemos estado trabajando, ¿cuántos meses? Desde marzo, mayo. Mayo, por ahí Mayo, junio, julio. Abril, mayo, junio, sí. Como 3 meses. Sí, como 3 meses, casi 4 meses. Y ya estamos culminando el proyecto. Oigan, esta obra me gustaría que introdujeran un poquito al público respecto a lo que trata, porque me parece bastante interesante. Sí, bueno, esta es una obra escrita por Paco Mufote, un amigo nuestro. Es una obra que se basa en una historia verídica, está basada en hechos reales, de Elizabeth Crocan, que fue una periodista pionera en el periodismo de investigación. Es la sinopsis, no estamos spoileando, pero es una periodista que se infiltra en un hospital psiquiátrico para ver si realmente atienden a los pacientes, para empezar, que si son aptos para estar ahí y se les atiende como se debe, ¿no? Oye, Alan, platícame un poquito más respecto a justamente tu propuesta de dirección. Digo, ya tienes tú bastante tiempo haciendo homenaje a Paco Mufote, sí, precisamente por el legado que ha dejado en el teatro aquí en Tijuana. Platícame un poquito más sobre tu propuesta de dirección en esta obra. En esta obra en particular, gracias a Víctor, que no nos acompaña el día de hoy, pero es el otro compañero, el actor. Obviamente yo conocí el texto y Víctor, obviamente él estuvo en el montaje de Paco originalmente. Entonces yo, tanto con esta obra como con la de Un Buen Salvador, quise respetar el montaje de Paco. Creo que eso era fundamental para mí, ¿no? Respetar su visión, su propuesta, pero también como era alguien con quien yo trabajaba continuamente, entonces conocía bastante bien su manera de hacer teatro y su manera de llevar a los actores en este proceso de creación de personaje. Ya después de eso, bueno, ya obviamente creo que algo en lo que confluimos Paco y yo es en la poética, ¿no? Esta cuestión de la intimidad, de pocos recursos en escena, obras oscuras, tanto visualmente como en los temas que manejan los personajes. Entonces, no sé, me siento muy cómodo no sé, muy familiar con los montajes y las obras que he llevado de Paco, y creo que también para los actores ha sido, si no, obviamente no es lo mismo porque pues, cambia un poco la dirección, pero ellos me han compartido que a lo mejor no es de la misma manera, pero como que sí vamos tanto con Paco como conmigo, se ve qué es lo que estamos buscando y va para el mismo lado, ¿no? Justamente, y respecto a esto mismo, ¿por qué es que les gusta esta parte de las obras más oscuras? Digo, yo he tenido la oportunidad ya de ver tus montajes justamente, sí, y sí, se van muy a lo minimalista y tienen muy pocos elementos justamente en lo que es el escenario muy oscuro. ¿Qué es lo que quieren provocar en el público con este tipo de montajes? Bueno, yo recuerdo mucho cuando yo era joven adolescente y vi una obra parecida, ¿no? Bueno, no parecida, pero digamos sin nada de recursos, y creo que me quedó muy grabado eso, ¿no? Porque el que estaba nos decía que estábamos acostumbrados a que nos pusieran muchos elementos pues, visuales, no sé, efectos. Y él decía, bueno, los invitamos para que ustedes se lo imaginen, ¿no? Ya después, pues, este tipo de cosas las ves con Grotowski y con otros autores, de cómo buscar que el actor contenga todo ese imaginario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Para que el público lo pueda, digamos, que un actor pueda envolverte, ¿no? y pueda transmitirte todo eso. Y eso me parece muy bello, porque también es un reto, ¿no? Tanto en dirección como para los actores que logren evocar ese tipo de escenas. Justamente, y respondiendo ya ahora aquí con Andrea, yéndonos hacia la parte actoral, ¿qué reto representó para ti interpretar a Nelly? Bueno, en este caso el personaje se llama Elizabeth, pero
¿Qué reto representó para ti el poder llevar a escena a una periodista que fue justamente pionera en este tipo de periodismo de investigación y que además pues el tema está bastante interesante y fuerte? Sí, pues primero que nada, el reto de esta propuesta minimalista, ¿no? En escena, como que los actores siempre, no, pero mis objetos, yo necesito mi objeto, yo necesito mi acción clara, ¿no? Pero al no tener tantos elementos en escena, justamente nos reta a los actores a resolver de otras maneras, ¿no? Construir el espacio, tenemos la responsabilidad de hacer ahora que el espectador construya esos elementos que no están en escena. Entonces, de ahí, físicamente, es un reto, ¿no? Y ahora, con esto que mencionas de Elizabeth, del personaje real, pues todavía es otro reto, porque fue una mujer pionera, una mujer muy valiente, muy adelantada a su época. Entonces sí es un reto y es un personaje también que estoy trabajando o sea, trabajo y seguiré trabajando con mucho orgullo y con mucho, no sé, como admiración. Creo que esa es la palabra, admiración, ¿no? Porque una mujer que fue en contra de los estándares y desarrolló el periodismo pues de una manera muy, ¿cómo decirlo? Sí, el infiltrarse. Se ¿no? infiltró, es que justamente siendo mujer eso, en o una sea, época pues muy dura. se infiltró, o sea, ella, yo voy a actuar al personaje de Elizabeth, pero ella ya estaba actuando en su época, o sea, ella se preparó, construyó un personaje y dijo, bueno, me voy a infiltrar, pero no tienen que sospechar. Entonces se preparó físicamente, mentalmente también, y todo lo que fue descubriendo, imagínate cómo puede reaccionar a eso, y entonces me toca a mí construir eso en escena. Y pues sí es un reto, porque además son cosas que se ven todavía en la actualidad. O sea, sí fue muy impresionante en ese tiempo, pero son abusos que todavía podemos ver en la actualidad en muchos espacios tanto independientes como de gobierno también. Entonces, políticos, sí. Y bueno, eso es. Por supuesto. ¿Y hubo algún guiño respecto a este personaje que te diera algún aprendizaje, que dijeras, híjole, esta mujer realmente, lo que mencionas, ¿no? Se metió tanto en la investigación, ella se caracterizó y fue para saber y para dar a conocer todos estos abusos y que justamente pues en la época no era tan común, ¿no? Sobre todo el hecho de denunciar. Digo, creo que ahora sí lo tenemos más en la piel, ir a denunciar, ir a decir lo que no está bien, pero en esos entonces no. Entonces, ¿hay algún aprendizaje que hayas tenido de este personaje? Pues de repente, cuando construíamos el personaje en algunas escenas, yo quería tener mi propuesta así como un personaje como más de que no, es que ella no se va a dejar y tal. Y entonces Alan, sí, pero no. O sea, sí, pero velo explorando de otros lados, ¿no? Entonces, justamente eso, o sea, me tocó agarrar este lado de esa época en donde no podía expresarse al 100% quizá lo que ella pensaba, a lo mejor no sabía qué era lo que pensaba realmente porque su contexto no le daba esa posición. Entonces, construir un personaje a lo mejor un poco con más matices desde lo vulnerable y descubrir dónde están sus lados fuertes y cuándo los descubre y dónde los explota, todo eso pues sí resultó un reto. Y hablando también de aprendizajes, yo también quisiera comentar este tributo a Paco Mufote. O sea, a mí la obra me cambió porque ya llevaba 1 año y medio que no hacía teatro, entonces eso para mí también fue una bendición, pero sobre todo que haya sido y que sea un proyecto de Paco Mufote, que fue un gran amigo y también estoy de acuerdo en que ha sido un legado para nuestra ciudad. Oigan, y que justamente, digo, eso me encanta. ¿Cómo vieron ustedes respectivamente, tanto director como actriz, justamente en lo que mencionabas, esta parte de la evolución del personaje, de la creación del personaje? Porque obviamente, pues Alan tenía un personaje en su mente y tú cuando lo llevaste a escena llevaste tu propuesta diferente. Entonces, ¿cómo fue que vivieron esta parte? Sí, bueno, justamente ahorita lo que mencionaba Andrea del personaje, de la rebeldía, por ejemplo, de Elizabeth, que sí lo tiene. Andrea también lo tiene, pero es muy bonito porque en el texto de Paco, aunque está basado en hechos reales, obviamente es una adaptación, no estamos tratando, Paco no trata en la obra cómo fueron los hechos, solamente toma como el antecedente,
Y claro que hay una cuestión ahí de hasta de los 10 días, ¿no? Que fue el tiempo que pasó Elizabeth en el psiquiátrico. Pero, pero lo que me comentaba Andrés también como Paco, por ejemplo, él era algo que si algo él no soportaba en esta vida y uno lo podía ver en su rostro, era la injusticia, ¿no? Entonces, creo que es una obra que trata justamente sobre eso, ¿no? Sobre la injusticia, pero también toma elementos de Lecumberri, ¿no? La cárcel mexicana. Entonces yo le comentaba a Andrea, bueno, sí, es esta historia, pero también tiene un contexto, pues, de nosotros, ¿no? O sea, le digo, imagínate allá, si allá las denuncias son difíciles, en una época que es difícil en Estados Unidos, en 1880 y tantos, le digo, ahora imagínate en la misma época, pero en México, ¿no? Obviamente el nivel de injusticia es desbordante. Y obviamente en ese tipo de cárcel que fue una cosa del terror prácticamente, ¿no? Entonces, como ir buscando en Andrea, ¿no? Que vaya con su carácter y con su visión, porque ella, claro que le ha plasmado un sello muy diferente y muy, bueno, muy fresco y también muy bonito, porque comparte justamente esta inquietud que sí tiene el personaje. Entonces, bueno, yo lo veo así, no sé si Andrea. Ay, qué lindo. Sí, sí, sobre todo me voy a quedar con esto que dices, que es una obra en la que creo que la gente puede conectar o también dejarse afectar, porque son temas fuertes, porque son temas, vuelvo a lo mismo, muy reales. Y sí, son cosas que pasaban en 1880 y tantos, y antes, y después, y todavía. Sí. Y a pesar de que hemos evolucionado en muchas cosas, pues las injusticias siguen, las negligencias siguen, solo cambian los espacios y los tiempos, pero existen todavía. Oigan, ya tengo muchísimas ganas de ir a verla, la verdad, desde que estaba leyendo la sinopsis, desde que estaba viendo todo el material, la verdad es que sí me interesa muchísimo estar ahí y inviten al público, por favor, a que vayan a verlas, en dónde van a estar, horarios y fechas, por favor. Bueno, reestrenamos este 21 de agosto a las 7 en Instituto de Servicios Culturales, lo que antes era ICBC Tijuana. Y tenemos otra función también el día 28 de agosto. Si por algo no pueden ir el 21, que esperemos puedan y estén ahí acompañándonos, entonces tienen una segunda oportunidad el 28 de agosto. Perfecto. ¿Y alguna red social? La Nave Teatro Vive en Facebook, en Instagram y bueno, ahí en las redes, si nos buscan como La Nave Teatro Vive, ahí nos van a encontrar. Perfecto, pues les agradezco muchísimo por estar aquí. Y bueno, antes de irme a pausa comercial, sí quiero hacer un pequeño guiño porque nuestra querida Andrea estuvo también participando en la serie Gringo Hunters. Y pues bueno, nos quedamos un poquito con las ganas, pero en otra entrevista te tendremos aquí para que nos platiques cómo fue tu experiencia aquí en esta serie que ha sido, pues, ahorita es un boom aquí en Tijuana, entonces ya platicaremos de eso, ¿te parece? Claro que sí. Muchas gracias. Perfecto, Gracias pues por la invitación. muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, ahora sí, querido público, vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya volvemos que hay más información.